Buen día. Hoy quiero hablarles acerca del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Iniciaremos hablando de las fechas y la situación geopolítica del mundo para el momento de su conformación. Posteriormente hablaremos sobre conceptos de derechos económicos, sociales y culturales, y también de los civiles y políticos. Pues es importante hacer una diferenciación entre estos dos grupos que más adelante podrán entender. Posteriormente hacemos un análisis del preámbulo. Igualmente analizamos los artículos más importantes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hablaremos igualmente del protocolo facultativo y de la relación de Colombia frente al Pacto Internacional y frente al protocolo facultativo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la conformación del pacto, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos en su resolución 2200A. Primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos son un refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, ya más a fondo, desde el 10 de diciembre de 1948, con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General pues pidió al Comité de Derechos Humanos preparar un proyecto de pacto. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? El objetivo era escribir un texto que tuviera fuerza jurídica para completar y reforzar la declaración, que solo tenía para ese entonces un valor declaratorio. Este texto debería reunir todos los derechos humanos, entre ellos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales, y la igualdad de género para el usufructo de estos derechos. Quiere decir esto que para el hombre y para la mujer estarían los mismos derechos, era para hacerlo de una forma pues inclusiva. Eh, el desarrollo de este proyecto se caracterizó por un profundo desacuerdo entre los estados. Sabemos que pues para este tiempo había una separación fuerte económicamente en el mundo. Estaba el capitalismo, el comunismo, estábamos en plena época de la Guerra Fría. Entonces esto pues generó una grieta para la conformación de estos pactos. Mientras que los estados capitalistas promovían los derechos de libertad, los estados comunistas insistieron en los derechos económicos, sociales y culturales. Esta decisión entre los estados obligó a que en 1951 la Asamblea General pidiera la redacción de dos pactos diferentes. Seguidamente, la Comisión elaboró un pacto de derechos civiles y políticos y otro sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que es nuestro tema. A pesar de la persistencia de los desacuerdos entre los estados, ambos pactos fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966. Después de una espera de 10 años, ambos pactos entraron en vigor en 1976. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de enero y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el 23 de marzo. Bueno, ¿qué son los derechos económicos, sociales y culturales y qué son los derechos civiles y políticos? Aunque el tema que a mí me concierne son los derechos económicos, sociales y culturales, es muy interesante establecer un paralelo entre estos dos pactos que fueron creados el mismo día, pero pues por la situación geopolítica del momento los dividieron. Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. Estos derechos son considerados como obligaciones de deuda. ¿Por qué obligaciones de deuda?
Esto significa que el Estado tiene que intervenir y tomar las medidas adecuadas para garantizar su aplicación. Eh, digamos que para este tiempo se pensaba que esto era lo contrario a los derechos civiles y políticos, que son aquellos que persiguen la protección de los seres humanos contra los abusos de autoridad del gobierno en aspectos relativos a la integridad personal, a cualquier ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y garantías específicas en procedimientos administrativos y judiciales. Ambos grupos han sido proclamados como los derechos humanos básicos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Se estableció su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y consideración. Esto de otorgarles el mismo peso y consideración se aclara por qué, porque en principio de alguna forma como que se jerarquizaron estos pactos y se pensó que para sostener una democracia en un Estado, con que se garantizara el pacto de los derechos civiles y políticos era suficiente. Ya el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales era más a sometimiento del Ejecutivo, a si existían los recursos para estos derechos. Entonces, pues digámoslo que de cierta forma se le dio la opción a los estados de que no se obligaran, sino que ellos decidieran si tenían la forma o no de sostener este pacto. Ya con el tiempo se comienzan a desmitificar muchas cosas acerca de los dos pactos y se dan cuenta que no son distintos grupos de derecho, que gracias al principio de indivisibilidad pues hemos aprendido que todos los derechos son igualmente importantes. En principio también se creía que los derechos civiles y políticos no costaban, que eran gratuitos y que bastaba con que el Estado los cumpliera para que no se violentaran, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales sí eran muy caros. Gastaban gran parte del presupuesto del Estado. Plan que también fue desmitificado, pues podemos ver, digamos, en cuanto a los derechos civiles y políticos, cuánto le puede costar a un Estado la seguridad, por lo menos a nuestro Estado, la cantidad de dinero que se gasta en seguridad y que le quitan a la educación, a la salud. Ahí existe una brecha enorme. Claramente los derechos económicos, sociales y culturales sí tienen un costo, y el costo es alto, pero no por esto el Estado debe tener la opción de cumplirlos o no. El Estado tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos de estos derechos. Otra parte importante que se desmitifica es que, como les decía anteriormente, se pensaba que los derechos civiles y políticos eran necesarios para sostener la democracia, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales pues podrían esperar. Esta idea fue modificada porque pues se ha demostrado que la ciudadanía civil y política necesita de la social. Deben estar conectadas. Debido a esto, se creía que los derechos civiles y políticos eran justiciables, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales no lo eran. Bueno, en cuanto al preámbulo del pacto, pues aquí como lo podemos ver, habla de los estados partes, la libertad, la justicia, la paz. Digamos que haciendo como un análisis, pues el preámbulo tiene un profundo contenido ético
eh, donde expresa como una determinada concepción de la dignidad y de los valores que la conforman, de acuerdo con el contexto histórico, político, social, económico y cultural propio de la posegunda guerra mundial. Los redactores del pacto reiteran el principio filosófico propio de todo derecho humano a través de la dignidad como el valor de la persona por el simple hecho de ser persona. También es el respeto de sí mismo y sus atributos, así como el pilar necesario para que exista la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Este principio es inherente a todos los seres humanos. También se reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los derechos como, digámoslo así, los que más protege el pacto. El primero es el derecho al trabajo, lo encontramos en el artículo 6. Y pues comprende el derecho a contar con un trabajo elegido o aceptado libremente, mediante el que las personas pues, se puedan ganar la vida. Los estados deben garantizarlo y adoptar programas de formación, normas y técnicas para el desarrollo económico, social y cultural, así como la ocupación plena y productiva. En cuanto al derecho a un adecuado nivel de vida, artículo 11, pues comprende el acceso a alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. La protección contra el hambre prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, divulgar principios de nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros. Ya para el derecho a la buena salud, artículo 12, aquí establece la obligación de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil, asegurar el sano desarrollo de los niños, mejorar la higiene del trabajo y el medio ambiente, prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales, así como asegurar la asistencia médica a todos. En el artículo 13 encontramos, pues acá podemos hablar de 13 y 14, derecho a la educación y derecho a la educación primaria universal gratuita. Y pues estos artículos, digamos que implican orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita, la generalización de la secundaria y la accesibilidad de la enseñanza superior en función de las capacidades, implementando progresivamente su gratuidad. Asimismo, contempla continuar la educación de adultos, desarrollar programas de becas y mejorar las condiciones materiales de los maestros, así como el derecho de padres y tutores de elegir la educación de sus hijos o pupilos. Tenemos el artículo 15, los derechos culturales, y allí digamos que es como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico. Comprende el derecho a la protección de los intereses morales y materiales por las obras científicas o artísticas producidas, y establece la implementación de medidas sobre conservación, desarrollo y difusión científico-cultural y el respeto a las libertades de investigación científica y de creación. Ahora vamos a hacer mención al comité y al protocolo facultativo. Bueno, primero que todo el comité. Este comité no fue creado por el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 17 del 28 de mayo de 1985. De acuerdo con la cuarta parte del pacto, es el Consejo quien tiene la capacidad de controlar su aplicación,
pero el consejo ya a cargo de muchas actividades decidió en 1985 crear el comité como un punto de control para la aplicación del pacto. El comité está integrado por 18 expertos independientes y celebra 2 sesiones al año en Ginebra. Como en el Consejo de Derechos Humanos los estados están obligados a rendir informes periódicos cada 5 años, igualmente, cada nuevo estado debe presentar un informe preliminar 2 años después de su adhesión al pacto. Este informe también puede formular sus observaciones generales. Además, el comité también tiene la capacidad de examinar las comunicaciones estatales. En cuanto a las comunicaciones individuales, la Asamblea General aprobó un protocolo de facilitación, resolución 63-117, que permitió esta posibilidad. Este protocolo fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2008 y fue presentado para la firma de los estados en septiembre del 2009. En cuanto a la aprobación y el contenido del protocolo facultativo, 5 años después de la resolución 18 del 2003 de la Comisión de Derechos Humanos, por la cual se estableció un grupo de trabajo de composición abierta para estudiar las posibilidades de elaborar un protocolo optativo al PIDES, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso el texto del protocolo mediante resolución 82 del 18 de junio del 2008, ordenando su remisión a la Asamblea General de la ONU para su adopción final. El 10 de diciembre del 2008, la plenaria de la Asamblea General de la ONU aprobó el texto del protocolo, disponiendo que este deberá quedar abierto a la firma por parte de los estados en ceremonia que se realizó en el 2009. Conforme al texto aprobado por la Asamblea General, el protocolo facultativo al PIDES establece un sistema de comunicaciones y uno de investigaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por el sistema de comunicaciones, individuos o grupos de individuos podrán enviar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reclamos acerca de la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que en virtud del procedimiento de investigación, el comité podrá, tras recibir información fidedigna sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos enunciados en el PIDES, designar a uno o más de sus miembros para que inicie las averiguaciones correspondientes y presente un informe con carácter urgente al comité. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES, constituye el principal instrumento universal que recoge los derechos y las obligaciones con respecto a los DES. Contempla una realización progresiva y tiene en cuenta las restricciones debidas a la limitación de recursos. Impone así una obligación de adoptar medidas apropiadas, realizar esfuerzos constantes para mejorar el disfrute de los derechos en un periodo razonable de tiempo, evitando medidas regresivas, salvo que mediare una justificación razonable y plena. También impone obligaciones con efecto inmediato, como, por ejemplo, la obligación de garantizar el ejercicio de los DES sin discriminación, la obligación de adoptar medidas y la obligación de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos, sin perjuicio de los derechos que no están sujetos al logro progresivo. Ahora bien, podemos ver el protocolo facultativo de los PIDES como un nuevo mecanismo de protección. No es que esté creando derechos sustantivos nuevos, sino que es un mecanismo que permite que personas o grupos presenten quejas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto de violaciones de estos derechos cometidas por un Estado parte. Por ejemplo, interferir indebidamente en el goce de un derecho o no adoptar medidas dirigidas a su realización, denegar derechos de manera discriminatoria o adoptar medidas deliberadamente regresivas sin justificación adecuada. Es más, se podrá presentar una comunicación directamente ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo facultativo establece 3 procedimientos internacionales de protección. Primero, uno de comunicaciones individuales. Segundo, otro de comunicaciones interestatales. Y tercero, un procedimiento de investigación de violaciones graves o sistemáticas de los DES.
Bueno, ya para terminar, pues haremos mención a la relación entre Colombia y el Pacto Internacional y también frente al protocolo facultativo. La República de Colombia es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1966. Siguiente a esto, en diciembre de 1997, Colombia adhirió al protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el llamado Protocolo de San Salvador. Desafortunadamente, frente al protocolo facultativo, Colombia aún no lo ha ratificado. Quiero hacer mención a un documento de la Defensoría del Pueblo, es el informe alterno al sexto informe del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el periodo 2010-2015, el cual también pues, nos servirá como conclusión. A la fecha, la República de Colombia no hace parte del protocolo facultativo del PIDES, el cual habilita al comité a conocer de comunicaciones individuales por la alegada vulneración de los derechos consagrados en el pacto. Este instrumento se constituye en una forma de garantía de la exigibilidad de los DES y con su ratificación los estados proporcionan a las personas en su jurisdicción una herramienta para exigir el goce de sus derechos. Nombra también a la Constitución Política del 91 y a la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la cual ha reconocido la exigibilidad de los DES como una garantía fundamental de cara al goce efectivo de los mismos. Derechos tales como la educación, el trabajo, la vivienda y la salud han sido una realidad para miles de colombianos a través de los medios de exigibilidad que en el orden interno existen para ello. De esta manera, la ratificación del protocolo facultativo resultaría coherente con el orden constitucional vigente, tanto legalmente como políticamente. Adicionalmente, Colombia ha reconocido también la exigibilidad de los DES en el orden internacional por medio de la ratificación del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. No obstante, este instrumento habilita el acceso a la exigibilidad internacional a través de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Únicamente respecto del derecho a la educación, artículo 13, y el artículo de asociación sindical, artículo 8.1. De esta forma, la ratificación del protocolo facultativo no solo sería coherente con el reconocimiento internacional de la exigibilidad de los DES, sino que aseguraría que todos estos derechos pudieran ser protegidos con un procedimiento individual de exigibilidad internacional. En resumen, la ratificación del protocolo facultativo es una oportunidad para el Estado Social de Derecho al cual apostó Colombia a través de la Constitución Política de 1991. Con dicha ratificación, el Estado actuaría de manera coherente con los principios constitucionales y otorgaría a las personas la posibilidad de acudir a un mecanismo de protección y exigibilidad en aquellos casos en los cuales los mecanismos domésticos carezcan de efectividad para ello. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo invita respetuosamente al Gobierno Nacional, en el marco del sexto examen del Comité DES, a ratificar el protocolo facultativo.